La mayoría de peruanos hemos leído sus obras emblemáticas y conocemos al gran poeta y escritor del siglo XX, es decir, el magnífico César Abraham Vallejo Mendoza, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. ¿Pero alguna vez han pensado con qué propósito César Vallejo escribió este documental en comparación con la actualidad? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. El famoso escritor peruano César Vallejo fue el escritor de la obra Fabla Salvaje. Fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo. A solo 2 meses de la publicación de su colección de relatos, escalas melografiadas, se trata de un folleto de 9 páginas. La fabla es un arcaísmo que corresponde a una fábula. El poeta aparentemente lo tomó de un verso de Ramón del Valle Inclán. El título de la obra significa entonces Fábula Salvaje. La Fábula Salvaje es una novela corta o cuento largo publicado por Pedro Barrantes Castros en Lima el 16 de mayo de 1923, en su serie La novela peruana, en una publicación quincenal ilustrada. Esta historia comienza con la superstición del personaje principal, por la ruptura de un espejo y canto de una gallina, lo que causa su paranoia. Balta siente que una sombra lo persigue, que cada vez lo atormenta, creyendo que es el amante de su mujer, a quien a raíz de esto la maltrata sin razón. Balta huye de su hogar a un risco, donde siente que la sombra detrás de él voltea y en el giro cae a un abismo. Ese día, su mujer, sin saber su muerte, da a la luz. Personajes de la obra. En personajes principales encontramos a Balta Espinar, que es un campesino de los Andes que de improviso presenta síntomas físico-patológicos que parecen indicar una esquizofrenia paranoide. Se siente acosado por un ser fantasmal, sufre pesadillas, escucha murmullos y siente infundados celos de su mujer, a la que maltrata de la manera más brutal. Adelaida, esposa de Balta, una mujer dedicada abnegadamente a las tareas del hogar, se halla encinta de su primer hijo. Posteriormente es víctima de los celos de su esposo, que le acusa infundadamente de tener un amante. En personajes secundarios encontramos a Santiago, que es el hermano menor de Adelaida, a Antuca, que es la madre de Adelaida, una anciana medio ciega, y el niño recién nacido de Adelaida, que nace el mismo día en que fallece Balta. La fábula salvaje trata de un hombre que pierde poco a poco la cordura debido a unas apariciones fantasmágicas que no pueden explicar. Como sabemos, a Balta lo describe enamorado de su mujer, campesino, alegre, de buen ánimo, sano de cuerpo y espíritu, a ella como una mujer entregada a su marido, alegre, pero a la vez llorona, de puros sentimientos, empeñada en cumplir con su rol de esposa. La fábula salvaje es uno de los cuentos más importantes, de donde nos hace ver la convivencia del hombre con la supervisión, su interés, que primero está su forma de vida, creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara en el que el hombre nunca debe ser guiado por su imaginación, por lo contrario, debe ser realista y optimista. La gente de nuestro Ande es en su mayoría creyente de lo mágico religioso, el pago a la tierra, las fiestas y costumbres paganas como el baile y el festejo junto a la Virgen religiosa. Es una demostración de fe en lo religioso y en lo mágico. El asunto radica cuán creyente se puede ser, a tal punto que esas fuerzas mágicas puedan tomar control de los pensamientos, organizándoles y provocando alucinaciones y sensaciones, convirtiendo elementos de la naturaleza en evidencias palpables y visiones que guían el delirio. Balta se asustó por las cosas incómodas que sentía, enclavado luego la mirada largo rato en el tronco del alcanfor del patio, y tenues filamentos de sangre congestionada por el reposo bullieron en sus dolorosas escleróticas y corrieron en un aviso misterioso hacia los ángulos de los ojos asustados. Después miró Balta el espejo roto a sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Se vio de nuevo el rostro,
pero de la luna solo quedaban sujetos al marco uno que otro fragmento. Cuando tornó al hogar Adelaida, la joven esposa, Balta la dijo, con voz de criatura que ha visto una mala sombra: «¿Sabes? Rompí el espejo». Adelaida se demudó. «¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia?». «Yo no sé cómo ha sido», y Balta se puso rojo de presentimiento. César Vallejo demuestra que a través de la obra Fábula Salvaje, que las apariciones fantasmagóricas hicieron que pierda la cordura que no podía explicar. Habla también sobre la integridad de las personas y cómo es que esas apariciones afectan a su cordura en persona. Es importante reconocer que la obra tiene un trasfondo de mucha ficción, debido al contexto en el que Vallejo escribió la obra y las ideas que plasmaban y expresaban cada uno de sus personajes, los cuales relatan cómo el paso a paso de su imaginación fue plasmada en la obra y cómo es que su imaginación llegó a ser una obra bastante reconocida. Para el autor Luis Alberto Sánchez, Fábula Salvaje representa la madurez narrativa de César Vallejo, ya que él nos afirma que se trata de una combinación perfecta entre su poesía y los relatos denunciantes a los que el autor ya nos tenía acostumbrados. Asimismo, califica a esta obra como la más compleja de César Vallejo, narrativamente hablando, dado que la trama exige una atención minuciosa y que cada mensaje es un latigazo a nuestra conciencia. Por otro lado, el autor nos aclara que hay que resaltar la notable capacidad de Vallejo para poder mostrarnos personajes con matices de carácter. Por un lado, tenemos a la sometida Adelaida y por otro, al héroe villano Balta. Los críticos limeños más afiebrados le llamaron pesimismo y comentaron con mal humor el tono de su prosa de César Vallejo. Es penoso que solo se recuerde lo más doliente de Vallejo, pues Fábula Salvaje tiene un legado importantísimo que nadie menciona. Es la voz póstuma que descubrió con antelación a una sociedad hostil, plagada de abusos y abusados, de sediciosos y apañadores, de Baltas y Adelaida que viven alrededor de nosotros y nos generan pasmo solamente cuando salen en televisión o portadas de algunos diarios. Esta narrativa nos deja un gran mensaje, llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar y actuar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. El hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones. Él debe ser realista y optimista, buscando el lado positivo de las cosas y haciendo pues lo que cree que le saldrá bien y no mal. Vivimos en una sociedad hostil, plagada de abusivos y abusados, de sediciosos y apañadores, de Baltas y Adelaidas que viven alrededor de nosotros y generan pasmos solamente cuando salen en televisión o en la portada de algún diario. Vallejo se basó en temas interesantes como lo fueron el sufrimiento y la violencia, una realidad por la cual muchas personas pasan día a día.